Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. A UX al Suave, último capítulo con Readability. Hoy nos acompaña Belén Vidal. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien por dicha. Ahora, hoy es el último capítulo de Readability con nosotros este año. Súper feliz de haberlos tenido este año también. Hoy vamos a hablar de asistentes virtuales y chatbots otra vez, pero este capítulo está enfocado un poco más en asistentes virtuales. Y como desde un punto de vista podemos hacerlo como diseñadores de interacción. ¿Qué desafíos hay? Innovación, futuro. Pero vamos a iniciar con Belén. Cuéntanos quién eres, dónde trabajas. Bueno, ya todo el mundo sabe dónde trabajas, así que yo no sé para qué pregunto. ¿Pero qué haces? ¿Cuál es tu Readability? Claro, pues nada, mira, bueno, mi nombre es Belén Vidal, que ya lo ha dicho Paco antes. Trabajo para Readability, soy diseñadora de producto digital. Y bueno, al final mi carrera empezó estudiando diseño multidisciplinar en la Complutense, aquí en Madrid. Y empecé un poco pues sin tener muy claro hacia dónde quería llevar mi carrera profesional, porque me llamaban la atención varias ramas. Fui encaminándolo todo a lo relacionado con diseño gráfico y cada vez más incluso aplicado a los entornos digitales. Y en ese momento me recuerdo que estaba en cuarto de carrera y decidí hacer para mi proyecto de fin de carrera una red social, una aplicación, ¿no?, para creativos en los que compartir nosotros nuestros portfolios. En ese momento me recuerdo que mis profesores me dijeron como: ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿No? Por aquel entonces no había surgido aún todo el aluvión de demanda de estos perfiles UX UI, ni de producto digital, ni... O sea, existir existía, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo ya utilizando todos estos productos digitales, pero es verdad que, digamos, no tenía como nombre, ¿no? No tenía la demanda que tiene hoy, no había las formaciones que hay hoy, ¿no? Pero al final una de mis profesoras creyó en mí para ello, me puse manos a la obra y ahí me encontré con que, sobre todo para venderlo, necesitaba más argumentos que una buena composición o una armonía de colores. Y fue cuando dije, vale, ¿no? Aquí tienes que pararte a mirar algo más de lo que estabas mirando en todos esos proyectos que empecé en la carrera. Y dije, vale, precisamente aquí es donde quiero enfocarme, ¿no?, o dedicarme a investigar estos problemas y dificultades que tenemos como personas y a buscar soluciones para ello. Entonces eso un poco ha sido mi camino hasta el día de hoy. También empecé como diseñadora en un equipo pequeño, el equipo fue creciendo y fui creciendo yo con él, y a día de hoy también dirijo equipos dentro de esta empresa. ¿Cómo cae una persona con tu experiencia siendo asistente? Bueno, voy a adelantar un poco. ¿Cómo cae una persona como tú con tu experiencia a ser asistente de voz y chatbox? Pues mira, recuerdo que la primera vez que me topé, ¿no?, con una interfaz de este tipo fue cuando mi pareja apareció en casa con un dispositivo de Alexa. O sea, en aquel momento yo la única utilidad que le veía fue preguntarle si iba a llover hoy para decidir qué ropa me ponía, ¿no? Pero, sin embargo, ahora cuando salimos de viaje nos pasa una cosa bastante graciosa, ¿no? Nos debemos de creer que seguimos en casa y seguimos preguntando al aire: oye, Alexa, apaga la luz y sube el volumen de la tele, ¿no? Y juntos nos reímos de, vale, no estás en casa, aterriza, utiliza otra vez el mando, ¿no?, o el interruptor. Luego, más allá ¿no?, de esa experiencia personal y de cómo en mi vida empezó siendo un dispositivo que parecía absurdo y ahora utilizo en muchas cosas en casa, gracias a una iniciativa que tenemos en Readability, entrevistamos a perfiles también un poco pues expertos en distintos ámbitos del diseño. Conocimos a Cristina Santamaría. Es una compañera también diseñadora de producto digital y nos contó su experiencia dentro del UX conversacional con chatbots que había hecho para Facebook Messenger, para Google Assistant, Alexa y alguno más que nos contó así menos conocido. Y me di cuenta, ¿no?, lo más interesante para mí de aquella conversación que tuvimos fue descubrir que, aun siguiendo una metodología muy similar a la que yo estaba aplicando a la hora de diseñar interfaces visuales, la adaptaba de manera increíble, ¿no? O sea, al final era seguir una misma metodología, pero enfocándose aún más, si cabía, en las personas, en la situación en la que están cuando tienen el problema que queremos solucionar con esa interfaz conversacional. Digamos que necesitaba no quedarse en aportar una solución y ya está, ¿no?, en solucionar el problema de forma efectiva y siendo usable, sino que iba más hacia una
experiencia, hacia lo experiencial. Entonces es aquí cuando decidí, ¿no? Me picó el bichito de la curiosidad y decidí seguir indagando en este campo. Sí, porque a ver, tú eres la primera diseñadora que viene, diseñadora per se, que pasó a ser asistente de voz. Entonces me llama mucho la atención, ya no, bueno, no sé si diseñas, qué buena pregunta. ¿Diseñas todavía? Sí, ambos. O sea, me dedico tanto a producto digital como tengo algún proyecto. No me dedico solo, no me he querido centrar solo en un campo. Yo creo que es interesante que un diseñador tenga muchas experiencias y muchos proyectos de muchos tipos para aprender e irse enfocando. Yo creo que me considero también un perfil joven, ¿no? Igual dentro de unos años te digo, pues mira, Paco, es que me he decidido especializar solamente en conversacional o solamente, vete a saber, en otro campo. Pero ahora mismo trabajo en producto digital, tanto visual como tengo algún proyecto también de conversacional. O sea, tengo de los dos. Ahora, ¿cuál te gusta más? Es que cada uno tiene su aquel. Me gusta mucho aportar al usuario o darle la oportunidad de, a través de una interfaz visual, solucionar un problema. Y me gusta mucho experimentar con ese visual, trabajar que sea accesible, que sea usable, ¿no? Además trabajo sobre todo estos últimos años, bueno, los 3 últimos años de diseño de producto digital, los proyectos han sido muy complejos, muy de análisis de datos, muy de dashboard, de gráficos, entonces eso también me gusta, o sea, me supone un reto. Pero es cierto que el conversacional es como, deja todo eso atrás, deja todos los datos, deja todo ese visual y ahora ponte a hablar con un usuario que está al otro lado, que tiene un problema y se lo tienes que solucionar dándole una herramienta que no es tan tangible, ¿no? Que es más, pues eso, justo lo que estaba diciendo, más experiencial. Entonces, cada cosa tiene su aquel. De hecho, antes que Oscar nos mate, porque Oscar vino esta temporada a hablar de esto, yo creo que también hay que agregar que aquí son dos cosas muy diferentes. Con Oscar hablamos un poco de chatbots, de cómo escribir para chatbots, la parte técnica de cómo pasa de voz a texto y que cómo le pregunta el WhatsApp. La idea de hoy, vamos a hablar hoy, es de voz, pura voz. Vamos a hablar hoy de pura voz, cómo diseñar. Entonces, ¿cuál es el proceso para diseñar? A ver, yo ocupo entender una cosa aquí. Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Es diseñar experiencias para Alexa, Google Assistant, no sé si existe otro, Siri. A ver, realmente de voz existirán más, seguro, pero no dista mucho lo que es de voz a texto. O sea, al final son interfaces basadas en el diálogo, en el lenguaje, da igual si es hablado o si es escrito. De hecho, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar este tipo de interfaces, ya sea de voz o sea de texto, es la accesibilidad. Y un punto muy importante en la accesibilidad, o una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, es que a lo mejor no hay que dar o proporcionar al usuario un solo canal de comunicación. Puede ser que quieras darle una interfaz conversacional por voz y necesitar en algún caso entrada de texto porque la persona tiene dificultades de habla, o al revés, todo lo contrario, le das una interfaz conversacional de texto y sin embargo la entrada de esas preguntas o esa conversación tiene que poder comunicarse a través de la voz porque tiene problemas de visualización. O sea, al final yo creo que es un poco lo mismo. Si me voy a la pregunta que me hacías, ¿no? El cómo es ese proceso de una interfaz conversacional, yo creo que parece evidente, ¿no? Pero me parece muy importante empezar por el principio, investigando y definiendo los usuarios. O sea, si esto ya es importante en cualquier interfaz conversacional, cobra aún más importancia aquí. O sea, comprenderlos, lo que hablábamos un poco al principio, comprenderlos, entender su contexto, cómo suelen comunicarse, ¿no? Es muy importante, no todo el mundo nos comunicamos de la misma forma, sus comportamientos y definir sus necesidades reales. O sea, es un poco también, me repito un poco sobre lo que decía, ¿no? Es hacerse la pregunta de cómo realmente una interfaz conversacional, texto o voz, me da igual, podría mejorar su experiencia o resolver su problema mejor que otro tipo de interfaz, porque si no, siempre recurriría, ¿no?, a una interfaz visual. Luego pasaríamos a la definición del propósito en sí, ¿no? No nos podemos dejar, pues al final, el objetivo de negocio y la personalidad que como si fuera uno de nosotros, ¿no? Como si fuera una persona humana, va a tener.
El tercer paso podría ser crear el flujo y mapear esas conversaciones, ¿no? Incluyendo una cosa también muy importante que me he dado cuenta, sobre todo cuando, o sea, en este tipo de diseño de interfaces conversacionales, es dándole un poco más de mimo a esos casos de error. O sea, es importante dedicarles más cariño de lo normal. Al final, en una interfaz visual, los errores suelen ser más sencillos, tanto de detectar como de solucionar. Sin embargo, aquí puede darse, o sea, es muy fácil que se den malentendidos, por ejemplo, ¿no? Y aquí es importante, por ejemplo, aunque no seas capaz de solucionar su problema, mantener esa experiencia positiva para que ese usuario vuelva a utilizarlo en otra ocasión. Tras esto, sí que continuaríamos escribiendo los diálogos, fundamentales en este punto el copywriting, justo Paco lo que comentabas del podcast anterior que grabasteis, ¿no? Es una pieza fundamental de este tipo de diseño conversacional. Y una vez definido todo ello, lo ideal sería construir un prototipo para así simular su uso, ¿no? O sea, al final queremos asegurarnos de que responde como querríamos que lo hiciera en una situación real. O sea, es súper necesario testearlo con usuarios y empezar luego ya con su desarrollo. Llegamos a este punto, ¿no? Esta interfaz conversacional ya está desarrollada, implementada. Uno de los pilares de cualquier metodología de diseño es la iteración, ¿no? El trabajar en una mejora constante. Pues en este tipo de interfaces se hace aún más fundamental. Es seguir entrenándolo, hacer un seguimiento de las conversaciones que tienen los usuarios con el sistema, mejor entrenamiento que ese, ninguno. Y seguir efectivamente mejorándolo para que siga adaptándose a esas necesidades del usuario, porque como todas las personas seguimos evolucionando y cambiando constantemente. Ahora, yo creo que aquí lo interesante es cómo diseñar esta interfaz conversacional basado en el idioma. Me imagino que español debe ser un infierno. O sea, ¿crees que el español es más complicado que otros idiomas? No, yo pues pienso fíjate, que versus inglés, a ver, es más complicado. es más complicado. Eso dicen las personas nativas en inglés, desde luego. Yo me he cruzado con muchas y sí que estarían de acuerdo contigo. Pero yo creo que el reto no es que tenga varios idiomas, porque al final, pues mira, puedes trabajar esta interfaz con un equipo multilingüe y podrías, ¿no?, darse ese mapeado de la conversación y esos diálogos, incluso hacerlo una persona nativa para cada idioma, ¿no? Pero el tema aquí es que no solo hay que tener en cuenta el idioma, ¿no?, sino que tienen que ser capaces de interpretar dentro de un mismo idioma una amplia gama de acentos, dialectos también, estilos del habla, ¿no? O sea, no habla una persona, incluso en un mismo país, con un mismo lenguaje y un mismo acento, puede ser que hable de formas distintas porque su experiencia, ¿no?, o su vida hasta ese momento ha sido distinta. También dificultades del habla, que lo hablábamos antes, ¿no? Incluso la edad de la persona que lo está utilizando. Yo qué sé, por ejemplo, el caso de los niños. Puede ser que esta interfaz esté dirigida a niños, ¿no?, o a personas mayores incluso que todavía no hablan, ¿no?, ese lenguaje perfecto, sea el idioma que sea, ¿no?, y que tienen que también poder comunicarse. O incluso personas que mezclan idiomas o personas que están utilizando esa interfaz en un idioma que no es el suyo nativo, por lo que sea. Imagínate que tú eres nativo en idioma español, pero trabajas en una empresa cuyo idioma oficial es el inglés y estás utilizando dentro de tu ámbito laboral una interfaz de ese tipo. Pues a lo mejor la utilizas en inglés y por un nivel muy alto que tengas, no hablarás, ¿no?, igual que una persona nativa en este idioma. De hecho, yo voy a contar algo y es divertido. Hay personas que utilizan asistentes de voz fuera de su idioma natal para practicar idiomas. Sí, los he visto y me parece una aplicación súper top. Esas personas soy yo. Muy bueno, muy bueno. Pues yo la verdad es que lo tengo ahí en mi agenda como pendiente de probar, ¿eh? O sea, me parece una solución bastante buena. Bueno, y mira, otra de las cosas también a nombrar. Al final nosotros hablamos también español. Paco, tú y yo hablamos español, ¿no? Pero incluso estoy segura de que hay palabras que en tu idioma y en el mío significan cosas completamente distintas. Fíjate. El español de Costa Rica dicen que lo hablamos a 2X.
Lo he escuchado varias veces. Muy y rápido. el español de Costa Rica dicen que hablamos como si fuera... Oye, yo lo voy a decir por personas que han venido a Excel Suave. Dicen que el español nuestro suena como una persona de Estados Unidos aprendiendo español. Por como arrastramos la R. Eso es súper divertido. Interesante. Y eso yo lo he escuchado de personas que han venido a Excel Suave, que no son de Costa Rica. Puede ser. A mí también me suele decir la gente que hablo muy rápido, pero es... No, nosotros hablamos a 2x. Dicen así ya, digamos, un tico en velocidad normal habla a 2x. Digamos. Qué guay. Pues es eso, al final ya no es solo la dificultad de adaptar a idioma, no me parece tanta la dificultad ahí, sino de todo lo que hay dentro del lenguaje que no es idioma. Fíjate. Pero ¿qué herramientas se utilizan ahora? Volviendo un poco al tema, ¿qué herramientas se utilizan para diseñar algo así? Digamos, porque yo me imagino que en mi cabeza utilizan algo como Figma para saber los posibles, como hablaba con Oscar, de hecho hablamos de eso, de los posibles, como puede que el usuario se vaya por aquí, se vaya por acá, se vaya por acá, pero después cómo pasamos esto de que, ok, recibe la voz, lo probamos y, ok, no entendemos qué está diciendo el usuario, entonces, ¿cómo funciona esto? Porque yo me imagino que es un user journey, como se le dice normalmente en diseño de interacción, pero hecho con voz, ¿verdad? Sí, se parece más que en User Journey, se parece más a un diagrama. Y en este tipo de diagramas yo suelo utilizar varias herramientas. Les puedo decir, por ejemplo, mira, VoiceFlow es una herramienta que sirve precisamente para mapear ese flujo conversacional y además de manera muy visual, porque te lo hace pues como similar a FigJam. No sé si lo conoces. Dentro de Figma sabéis que tenemos FigJam, que puede servirnos pues eso, a la hora de construir diagramas. Es muy sencillo, cajita, flecha, y como tú dices, de una misma cajita, de una misma pregunta o respuesta pueden surgir miles y miles de ramas, porque lo que tú dices, no puedes prever, ¿no? O es muy difícil prever, seguro que hay una IA que en un futuro lo hace, pero es muy difícil prever lo que te va a contestar el usuario y tienes que estar preparado para todas esas respuestas. Luego también Figma tiene plugins que permiten simular esas interacciones de voz y probar esas interfaces dentro de un entorno visual. Hace poco leí que Adobe XD permite definir comandos de voz y programar respuestas. La verdad es que esto no lo he utilizado todavía, pero por lo que leí tenía muy buena pinta. Luego hay, mira, para el tema de UX Writing, no sé si lo llegó a comentar Oscar en el otro podcast, pero también hay plugin de Figma que a través de IA, nunca mejor dicho, de inteligencia artificial, te ayudan a generar esos textos de diálogo, adaptándolos al tono, a la voz, al idioma. Creo que se llamaba UX Writing Assistant, es de pago, sí que sé que es de pago, recuerdo que era de pago, pero tiene una versión de prueba. O sea que bueno, oye, pues no está mal, si se quiere probar y se quiere echar con ello, es posible. Y decías también para las pruebas con usuarios, ¿no? Y todo estas test que hemos dicho antes que eran muy importantes. Podemos recurrir a Maze. Es verdad que no es una plataforma que esté dedicada exclusivamente a la conversacional, pero sí que se puede utilizar, sobre todo para guardar una trazabilidad de ese feedback, ¿no? Que nos va dando el usuario mientras está utilizando esa interfaz. Y así herramientas que recuerde, también puede ser útil Miro. Pero Miro es en esas primeras etapas de ideación, sobre todo si trabajas con equipos. Es una herramienta que también es muy colaborativa, que pueden meterse todos los roles, no solo diseñadores, que a lo mejor Figma está más especializado en esa rama del diseño. Si trabajas en un proyecto que suele ser con perfiles multidisciplinares, pues oye, desarrollo, POs, ¿no? Gente pues, que se dedica al tema de funcional, es una buena herramienta también. También tiene esa funcionalidad de diagramas. De hecho, cambiando un poco de tema, ahora que lo pienso y ahora que hablamos de los plugins de Figma y cómo Figma lo podemos utilizar para esto, me quedé pensando en la inteligencia artificial. Yo hablaba con Oscar de eso, de hecho, de que aquí pasó el capítulo 42. Lo pueden escuchar que pasó en Costa Rica con una inteligencia artificial que se salió de control, que conectaron un chatbox y eso fue increíble, digamos. Empezó a responder puras estupideces. Y fue de la cervecería más grande de Costa Rica. Eso fue lo mejor. Pero a ver, ¿qué responsabilidad hay como diseñadores de usar o no usar una IA? Porque hablando con Oscar, volviendo al tema, es una irresponsabilidad en cierto punto, dependiendo de lo que estés desarrollando.
pero yo creo que una IA es más útil aún así en chatbot o sea, en chatbox de texto, por así decirlo, un asistente de voz. Yo creo que un asistente de voz se puede salir de control en cuestión de segundos. Sí, total. Es lo que comentábamos antes. Es muy fácil generar malentendidos, totalmente. A ver, realmente el tema del uso de la IA y de la IA generativa, sobre todo, y los modelos de lenguaje avanzados, como ChatGPT, que creo que muchos conoceremos ya, permiten, al final es lo que hacen, yo creo que son buenas, en ningún caso las veo malas. Hay que aprender, ¿no?, a saber controlarlas, pero yo creo que permiten al final interacciones más fluidas. O sea, al final estos modelos no solo responden preguntas, ¿no?, como antes, ¿no?, eran más los chatbots. Se mapeaba la conversación como este usuario ha preguntado esto y todas estas respuestas son posibles. O si pregunta esto, le respondo esto. Así empezaron, ¿no? Pero la IA lo que ha permitido es que no solo se queden ahí, sino que también puedan generar contenido, o sea, resolver problemas más complejos, mantener conversaciones más humanas. Suena un poco raro esto, ¿no? Porque que precisamente por una tecnología se generen conversaciones más humanas, pero es que es cierto. O sea, y al final, para los desarrolladores creo que ha sido un avance muy bueno, porque al final requieren todas estas interfaces conversacionales mucho menos entrenamiento de lo que requerían antes. Yo recuerdo que cuando empecé en el primer proyecto en el que estuve trabajando de conversacional, era un chatbot que tenía que darle al usuario respuestas, era como que le preguntaba, era sobre monitorización de una planta de agua residual y le preguntaba cómo estaba determinado dato en ese momento, ¿no? Y recuerdo que el equipo de desarrollo lo estaba haciendo con una herramienta de Google, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero recuerdo literalmente que ese diagrama que nosotros trabajamos en Figma lo metían en Google. ¿Qué pasa? Que si en esa herramienta de Google no habían metido justo la pregunta que hacía el usuario, el chatbot no tenía respuesta y se quedaba bloqueado, daba error. Sin embargo, yo creo que gracias a introducir la IA, ¿no?, y estos modelos de lenguaje avanzados, pueden darte una respuesta, aunque no te solucionen el problema del todo, ¿no? Pero no te chocas contra un muro, no te das contra un error, sino que obtienes una respuesta, aunque no sea la que verdaderamente esperabas. Y la responsabilidad de que sea la respuesta, yo creo, porque dependiendo de la industria, que eso es una de las preguntas del día, de dónde podemos implementar esos asistentes virtuales, dónde hay mercado, porque para una persona que quiere iniciar como diseñador de interacción y se quiere especializar en esto, no va a diseñar. Técnicamente no. O sea, es una persona, un diseñador de interacción que no diseña. Aquí lo hemos hablado varias veces. Existen diseñadores de interacción que no diseñan. Total. Y les suena muy extraño a la gente que no conoce y no sabe, porque dicen, no, es que la gente confunde mucho que el diseñador de interacción, el UX designer per se, debería hacer cosas bonitas, diseñar, ¿verdad? Pintar pantallas, ¿no? Y deja el diseño de servicio por fuera, de hecho, que es una de las ramas más fuertes ahora que existe en el diseño de interacción. Pero yo creo que esto va a ser el futuro. Yo creo que cada vez se van a necesitar más diseñadores para crear asistentes de voz, chatbots. Pero ¿qué industrias crees que inicien esto? Yo creo que los bancos. Por eso trajimos bancos esta temporada. Que creo que es donde va a iniciar esta revolución, por así decirlo, de asistentes virtuales, chatbots. Pero ¿qué otras piensas que pueden ser las industrias donde pueden haber más cambios? Pues mira, yo creo, justo lo hablaba el otro día con una compañera, con una amiga que se dedica a este sector que voy a decir, y es el sector de la salud. Creo que estas interfaces conversacionales podrían tener mucho impacto ahí. Por supuesto, el objetivo, que esto también es una responsabilidad que tenemos los diseñadores a la hora de llevar a cabo estos proyectos de conversacional, no es sustituir a esos profesionales, que creo que son irreemplazables y vamos, imprescindibles, ¿no?, sino enfocar en estas interfaces en poder dar un soporte personalizado, por ejemplo, a pacientes de forma más continuada, en el recordatorio de medicamentos, que al final pues, puedes tener, ¿no?, dificultades para ello, y es muy sencillo que una interfaz conversacional pueda recordarte un medicamento que es muy importante para que tu vida continúe como hasta ahora. En acompañamiento a enfermedades crónicas, o incluso
en dar respuestas a preguntas frecuentes, ¿no? Eso sí, siempre con un respaldo científico y una validación de expertos, porque ¿cuántas veces no nos dicen o me duele algo de una parte del cuerpo y lo busco en Google y no sé qué fiabilidad puedo tener de la respuesta que me está dando Google, ¿no? Entonces, yo sí que veo ahí un impacto muy grande en esa resolución a preguntas que nos hacemos todos en el día a día, preguntas genéricas. No estoy hablando de me duele la mano, ¿qué me ocurre? Sino pues preguntas más allá, ¿para qué puedo utilizar este medicamento? ¿Para qué puedo...? No, preguntas que son más genéricas y que tengan ese respaldo científico, porque al final una de las responsabilidades también que tenemos los diseñadores en estas interfaces es transmitir esa seguridad, ¿no? Esa transparencia, esa fiabilidad de las respuestas que le estamos dando. Y luego otro sector que también me parece que podría tener un impacto muy grande, y tenemos un caso parecido a lo de la salud, tampoco el objetivo es sustituir a esos profesionales, es la educación. Al final, imagínate, ahora mismo tenemos clases virtuales por todos lados, clases virtuales que en muchas ocasiones son en directo, pero en otras no, son grabadas para que los alumnos tengan esa facilidad pues, de conciliación, por ejemplo, con lo laboral o con la familia o tal. Entonces, yo ahí, por ejemplo, veo una utilidad muy grande en un asistente que pueda contestarte a esas preguntas durante la clase, que no es en directo, que por tanto el profesor no puede responderte al mismo tiempo, o incluso proporcionar ejercicios personalizados a los alumnos. Yo veo perfectamente un profesor que hasta el día de hoy pues suelen utilizar libros, ¿no? O incluso buscar por internet ejercicios adaptados a lo que están impartiendo en ese momento, pero a lo mejor no centran en lo que un alumno necesita enfocarse. Y yo creo que puede ser muy interesante que haya asistentes que se dediquen a este tipo de cosas o a explicarle a un alumno cómo resolver un ejercicio, ¿no? Porque muchas veces sí que, pues yo me acuerdo cuando era pequeña que cuando un ejercicio se me atravesaba un poco buscaba en Google, ¿no? Las soluciones, pero para mí la solución simplemente servía para llevar al día siguiente los deberes hechos, pero no para entenderlo, no para asentar ese conocimiento, que creo que sí que podría ser útil que un asistente lo hiciera y te lo explicara. Ahora, yo creo que también lo importante aquí es no dependamos tanto de esto, ¿verdad? Porque yo me imagino que una persona que no es tech savvy, que no es tan involucrada en tecnología, yo digo es que le hacemos un chiste, en serio. Y yo creo que lo voy a repetir aquí, que la gente le escribía al banco donde él trabaja, me siento solo. Y es que eso puede pasar. Y me imagino que en vos es peor todavía. Yo sé que traigo a Oscar a cada rato, pero es que, en serio, es como que este tema está conectado. Claro. Porque lo que sucede es que yo no me lo puedo imaginar. ¿Cómo vos, como diseñador de interacción, después de estar revisando y dices que viste su mensaje que una persona escribió, es que me siento solo, quiero hablar con alguien? Ahí la dificultad. Ahí la dificultad. Una interfaz visual tú no te puedes salir del camino que te está poniendo delante. Sin embargo, aquí es que las personas somos totalmente impredecibles. Lo mejor era cuando la gente piensa, y yo después lo leí, es verdad, que es una persona real. Ahí es peor todavía, porque es como, señorita, ¿me puede ayudar? Nosotros somos muy de hito, señorita, sí. Entonces, muchachita, ¿me puede ayudar? Señorita, ¿me puede ayudar? Entonces, es así increíble, porque la gente pensaba que era una persona real, y eso pasa en muchos bancos. Ahora, a nivel de seguridad... Y no creo que tenga que pasar. Eso es, justo ahí voy, a la seguridad. Creo que es muy importante que transmitirle al usuario cuándo está hablando con una persona y cuándo está hablando con una interfaz de este tipo, con una máquina. De hecho, se pueden robar tu registro de voz. Yo quedé aterrado. Yo después estuve averiguando, de hecho, para el capítulo de hoy, que en Estados Unidos, voy a explicar esto un poco. En Estados Unidos lo que está pasando es que se están robando, interfieren el chatbox, digamos, o el asistente, y de ahí agarran el registro de voz de las personas, porque Chase Bank o Citibank utilizan el registro de voz como autenticación para saber si una persona es real y si es esa persona. Entonces tienen acceso a los bancos y todo. Y yo, porque si digamos tienen el teléfono y le pegan el código y la persona dice ese código, tienen el registro de voz, entonces uno puede acceder a los bancos. Y yo me quedé como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo hacemos esto? Dios mío,
Entonces, Totalmente. Yo hace poco me río porque, bueno, al final yo creo que hay que tomárselo así, ¿no? Hace relativamente poco descubrí que Alexa, efectivamente, graba las conversaciones que tú... O sea, no las conversaciones que tienes de por sí, sino cada vez que tú activas ese dispositivo, gracias a decir pues el nombre, su nombre, te está grabando esas locuciones, ¿no? Y las descubrí hace poco, creo que a través de un TikTok que lo comentaba y me metí y claro, me reía con mi pareja porque todas aquellas preguntas o aquellas peticiones de apaga la luz, enciende el aire, se quedaban registradas con nuestra voz. Pero también es una cosa muy importante, ¿no? Al final son aspectos éticos que creo que tenemos que tener en cuenta los diseñadores, ¿no? La privacidad y la seguridad son fundamentales. Al final, es lo que tú decías, manejan muchos datos sensibles, información personal, financiera, de salud, o simplemente conversaciones que a lo mejor no tienen un interés de ese tipo, pero joder, pues que no queremos que escuche nadie, ¿no? Y al final creo que también es algo que los diseñadores podemos trabajar, ocuparnos o asegurarnos de dejar claro al usuario qué datos se están recopilando, dónde se almacenan y para qué se utilizarán. Y otra cosa que además en diseño de producto digital es similar, ¿no? Siempre se habla de proporcionar al usuario o darle la sensación que tiene todo bajo control. Es dejarle, ¿no?, gestionar esos permisos. Yo creo que es una cosa fundamental. Y eso, ¿no? O sea, yo te decía, me he enterado hace poco que Alexa guarda esto. Pues no debería haberme enterado hace poco. Según yo me adquiero ese dispositivo, creo que es algo fundamental de que se me informara. Google Assistant, yo tengo un Google Home, lo compré hace muchos años, todavía lo tengo. Y me puse a revisar Google tiene algo que se llama actividad, algo así, creo. Uh-huh. La historia de la actividad. Me puse a revisar y yo decía, pues digamos, es lo mismo. Bueno, me asustaría si hubiera algún request que no fuera yo. Eso sería peor todavía. Digamos, porque en mi caso está en japonés. De hecho, por eso estábamos hablando de que la gente lo utiliza para aprender idiomas, porque yo lo uso para practicar y de hecho, bien. Pero lo que sucede, entonces yo decía, si aquí hay un request que no es mío, es un problema. Voy a agregar una noticia que leí hace poco, pero no sé si es clickbait. Así que no me recuerdo la fuente, así que lo dejo en el aire porque, y además no nos pagan publicidad, entonces no voy a decir qué fuente fue, pero me acuerdo que era un medio grande. Yo escuché y leí que una empresa de digital media, mediante un plugin de Assistance y de Alexa, podía grabar conversaciones de las personas y que el gobierno de Estados Unidos lo hacía además. Porque les vendían los datos de las personas lo que buscaban a Facebook, Instagram, a Meta, en realidad. Y entonces Meta está un problema con ellos bastante. Siempre se ha dicho que si no pagas por un producto es que el producto eres tú. Yo, desde que escuché esa frase, dudo de todo. Ya, pero es verdad, es cierto. O sea, es evidente que esto puede pasar. Sí, porque de hecho la casualidad de la gente es que, bueno, yo tengo un amigo que me preguntó que trabaja en otra cosa totalmente y me decía, es que yo siempre que hablo con ustedes o porque era un grupo de WhatsApp, me salen anuncios de las cosas que estamos hablando, yo estoy harto, o salen cosas que yo no he escrito, pero sí las hablo y me salen. Aquí está. Encontré la noticia, pero a ver, no la voy a decir. O sea, voy a decir con una empresa que se llama X, que es un partner de Meta, fue descubierta diciendo que ellos pueden hacer anuncios basados en escuchar los micrófonos de los dispositivos que están conectados mediante Google Assistant y Alexa. Eso se llama Active Listening. Aparentemente CMG creó la tecnología puesto que Facebook, cuando admitís que Facebook está en tu dispositivo, puedes seguir escuchando sin que el usuario lo active. Y entonces ahí caemos en algo ético. Digamos, la persona que diseñó eso a nivel de UX, ese plugin, no es ético porque sigue escuchando. Es eso, ahí yo creo que ha pesado más el objetivo de negocio, que es un poco lo que te decía. Al final nosotros utilizamos los productos de Meta generalmente de forma gratuita.
Entonces, es cierto, en ese check que nosotros marcamos de acepto los términos y condiciones, ¿no? Que muchas veces los marcamos de forma automática, si los leemos aparecen y ellos se respaldan en eso, ¿no? Has sido tú quien me has dado el consentimiento a mí, a esa escucha activa de la que hablas. Sí, es increíble. Esa fue la noticia que leí. De hecho, la leí en un blog de tecnología bastante famoso en España. Pero puede decir, no importa, Zacata. Sí, sí. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Cómo? Ya iba a tirar el home a la basura y tapiar los micrófonos de todo. Pero bueno, es increíble. Yo creo que es lo que te decía, es darle al usuario, o sea, lo que podemos hacer los diseñadores es darle al usuario la gestión de esos permisos, la oportunidad de decidir el qué, cuándo, ¿no? y cómo. Si tienes Google y Alexa, ambos dispositivos, incluso Siri, se puede configurar para que no te escuche. Tienen un botón en el caso de los dispositivos de altavoz y en el caso del teléfono exactamente igual. Entonces tú realmente podrías, si quieres, cancelar, ¿no? O dejar de darle ese permiso de escucha. Pero claro, entonces la finalidad para la que la utilizas, que es estar en el sofá, por ejemplo, y no tenerte que levantar a un mando, no puedes hacerla. De eso se aprovechan también. Puedes contar, yo sé que aquí el tema con Readability es complicado, a veces no es complicado, yo entiendo, pero puedes contarnos algún proyecto de algún cliente que te han pedido un asistente que no sea utilizando, bueno, puede ser utilizando Alexa o Google Assistant. Utilizando esto, no. Al final nosotros tenemos clientes muy grandes. Es cierto que el cliente evidentemente no lo puedo decir, pero sí que puedo contar el último proyecto que además está in progress. O sea, es un proyecto en el que estoy trabajando. Se trata de un asistente virtual, no es de voz, pero sí que quieren meter a futuro esa funcionalidad de que también el usuario, tanto el usuario con la máquina como la máquina con el usuario pueda comunicarse por voz, pero de momento es con texto, es un asistente virtual de texto, está en un ecosistema de herramientas de optimización de la distribución de productos de una empresa de comercio textil. En este caso, el objetivo principal de este asistente es ayudar al usuario a entender el camino que ha tenido su producto y, pues, por ejemplo, entender por qué ha podido agotarse en sus tiendas sin haberse podido reponer antes, ¿no? O sea, en un flujo normal, una empresa tiene automatizadas varias acciones o varias palancas en las que un producto, en cuanto empieza a agotarse o se prevé que se va a agotar porque está teniendo una venta mayor de lo esperado, se produce más mercancía y se envía, ¿no? Pero puede darse el caso que se llegue a agotar y por el motivo que sea, se agote. Entonces, este asistente virtual, el objetivo que tenía era explicárselo, ¿no? Porque al principio teníamos una interfaz visual con una serie de gráficos que determinaban, pues, la evolución de distintos datos que, si eres un usuario muy experto en esa materia, podías llegar a entender después de horas revisando gráficos. Pero queremos hacer más eficiente el trabajo de esas personas que están ahí delante de la pantalla, ¿no? Entonces ese era el objetivo. Además, es un buen ejemplo también para que hablemos de que podemos encontrarnos piedras en el camino, ¿no? Impedimentos que te hagan que el objetivo inicial, ¿no? O el objetivo que se ha definido al principio sea uno y cómo termine siendo al final. En este caso, por ejemplo, se decidió implementar una primera versión en el que el asistente le irá presentando esos distintos gráficos de los que hablamos, que también es una de las tendencias muy importantes a día de hoy en el diseño conversacional, que es ese diseño de interfaz multimodal, que no solo da unas respuestas textuales, sino que incluye contenido. En este caso son gráficos que te los da de forma ordenada y está intentando formar al usuario en qué orden y cómo consumir esos gráficos, esa lectura de datos para sacar conclusiones. Pero el objetivo final, y al que una vez esto esté implementado iremos iterando, es entrenarle para que sea capaz de directamente interpretar esos datos y decirle: ha ocurrido esto por este motivo y esto, o sea, porque esto es ya una funcionalidad que quieren meter, que bueno, pues es, ¿no?, el objetivo final, incluso proponerle acciones sugeridas, ¿no? Pues para solucionar este problema puedes hacer esta acción, o esto es lo que está en tu mano. Yo
Yo creo que aquí el tema es, de nuevo, el reconocimiento de voz. Qué difícil, ¿verdad? Cómo funciona ese tema, ¿verdad? Cómo reconocer el español que es tan diferente. Para mí, ¿verdad? Podemos discutir, pero esto es lo que yo creo que es la parte más difícil en ese proyecto que me estás contando, ¿verdad? Porque en España yo hay diferentes acentos, pero por montón. Totalmente. Entonces, ya me imagino qué empresa es, pero no lo voy a decir, pero me imagino que en España debe ser un mundo. Es complicado, pero sí que es verdad que al final una de las cosas que me parece también imprescindible cuando se crea una marca es definir un tono y una voz y una personalidad de marca. Y a la hora de diseñar estos asistentes virtuales para esa marca, es importante mantener ese tono, esa voz y ese lenguaje utilizado en esa marca. No tendría sentido llamar a las cosas de distinta forma, ¿no? Entonces, esta empresa hace mucho trabajo en formar a sus empleados, a toda persona que entra, en utilizar un mismo lenguaje, sobre todo para estos datos que al final son muy técnicos, ¿no? Y que no puede ser que tú a una misma métrica, por ejemplo, para saber cómo estás distribuyendo de bien o mal, la llames tú de una forma y yo de otra. Entonces, también hace mucho trabajo, ¿no? Trabaja mucho en ello, en definir un lenguaje de marca que se aplique a todo, a los asistentes virtuales, a las interfaces visuales, al producto físico, a la experiencia que tiene un cliente final, no solo porque al final este asistente virtual, que no lo he dicho, sus usuarios son usuarios empleados, ¿no? de la propia empresa que están en sus oficinas, pero también se utiliza o se debiera de utilizar el mismo tono y la misma voz para dirigirse a su cliente final. La identidad de marca es muy importante aquí. Uy, sí, eso es durísimo. ¿Cómo se comunica? Yo creo que eso es lo más difícil, a ver, cómo responde, qué tan robotizado suena, qué tan no robotizado suena. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Total. Yo creo que además, yo creo que el diseño de voz, de interfaz conversacional, como hablábamos antes, da igual texto o voz, está avanzando a pasos agigantados. Creo que así va a seguir. Se va a entrelazar cada vez más en nuestras vidas. Creo que poco a poco, ¿no? Yendo a esa experiencia más fluida y tal. Y para nosotros, los diseñadores, creo que el principal reto será unir esa innovación tecnológica con un enfoque humano y ético que hablábamos antes. O sea, al final queremos que esas interacciones no solo sean útiles y agradables, ¿no? Sino que también sean accesibles, inclusivas y que respeten la privacidad y la autonomía de cada persona. Vamos estudiando panadería de nuevo. Nos va a sustituir la inteligencia artificial, nos va a sustituir a todos. No. Yo creo que nos va a hacer la vida más fácil. En ningún caso sustituirnos. Capítulo 500. UX al suave, cómo hacer masa madre en 3 simples pasos. Va a ser el capítulo que sigue. No, en serio, yo creo que va muy rápido. Rápido y la gente no está contemplando las consecuencias de qué tan rápido va. Yo creo que, por ejemplo, hablando, ¿no? con mis padres, que evidentemente son más mayores, o con gente, ¿no? de una edad mucho más alta que la nuestra, tienen más miedo que nosotros. Pero yo lo que les intento tranquilizar diciendo que al final todo evolucionará con ello. O sea, quiero decir, hoy en día ya existen profesiones que cuando mis padres estaban empezando a trabajar en lo suyo no existían. Pues lo mismo hoy. Entonces yo creo que esto de la inteligencia artificial, de las interfaces conversacionales y tal, va a hacer que siga avanzando y va a haber otras profesiones, ¿no? Pues a lo mejor no estás, no lo sé, me lo invento. Decían hace poco, ¿no? Que iba a haber una inteligencia artificial que diseñara las pantallas de esas interfaces visuales, ¿no? Y decían, no, es que los diseñadores UX UI nos vamos a quedar sin trabajo. Pues a lo mejor no estaremos diseñando esas interfaces visuales, pero estaremos diseñando esos asistentes virtuales que están contigo diseñando las pantallas. Entonces es evolucionar con ellos. De hecho, tengo una pregunta divertida antes de ir cerrando el día de hoy. ¿Cómo le explicas a tus papás qué haces? Qué buena. ¿Cómo le explicas? Porque esa carrera no existía. Yo no tengo idea ya. Ya me costaba con producto digital, que hay muchas veces que, además mi madre especialmente me dice, pero hija, cuando me preguntan ¿a qué se dedica tu hija? ¿Qué tengo que contestar? ¿No?
Yo, claro, ella leía diseñadora UX UI y decía, UX, UI, ¿qué es eso? Claro, intentas explicar, ¿no? Pues mira, mamá, hago producto digital, son webs, son páginas web. Ah, vale, o sea que las páginas web, sí, tal, pero mucho más allá, no solo lo que tú ves, es difícil, es difícil. Y esto, o sea, el cómo explicarles lo de interfaz conversacional es aún más difícil. De hecho, les regalé hace un año un dispositivo de Alexa. Mi padre me dijo que me fuera con ello, que no le servía de nada. Ahora quiere otro para otra casa que tienen, ¿no? Es un poco la misma evolución que viví yo. Y un día les enseñé uno de los diagramas de uno de los proyectos de esa conversación mapeada. Bueno, no entendieron nada. Y dije, bueno, papá, mamá, tendréis que confiar en que todo lo que vosotros le preguntáis a Alexa y que Alexa os contesta, hay una persona, bueno, una persona no, un equipo enorme de personas mapeando, ¿no? Guardando esas respuestas para precisamente ir acertando más con lo que vosotros le pedís. De hecho, yo creo que ahora el tema divertido aquí es lo que te voy a contar. Te vas a morir de risa. Yo creo que el que llegó hasta aquí a este capítulo ya viene la parte divertida. Yo estaba viendo memes en TikTok, porque yo gasto mucho tiempo en TikTok, entonces estaba viendo un montón de memes. Y Alexa tiene la funcionalidad de guiar el rosario. Entonces habían reunidas un montón de señoras y Alexa les respondía, la sangre de Cristo, sí, la sangre de Cristo vive, no sé qué. Entonces respondía a la gente y Alexa les guiaba el rosario. y viene predefinido. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Tampoco, me acabas de descubrir. Qué bueno. Entonces, a Alexa usted puede decirle, hay un montón, el video es buenísimo, hay un montón de señoras reunidas y está el aparato, está la Alexa, pero tras de todo está la versión 1 que era un tubo, que era más grande, sí. Y entonces es como, a ver, yo no soy católico, pero no recuerdo cómo inicia, digamos, o cómo lo pedís. Entonces era como, hoy Rosario no sé qué. Y entonces Alexa, sí, iniciamos con, y entonces Alexa iba diciéndolo y le iban respondiendo. Entonces, como le respondían, Alexa seguía como una persona, digamos. Ese video es oro, es oro. Buenísimo, es oro. Buenísimo. Buenísimo. Jo, mira, me dices, claro, Alexa dice, supongo que seguirá las frases que todas las señoras que están alrededor las empiezan. Me estoy recordando cualquier misa, ¿no? En cualquier religión en la que hay una persona que va guiando la misa y los fieles le contestan. ¿Sabes qué? Podría llegar a dar la misa un asistente virtual. Aquí, no, perdón, con las personas que nos escuchan, acabo de compartir el video con Belén porque yo voy a compartir pantalla. Aquí está el video y es en México. Para las personas que lo quieren buscar, se llama Modo Católico, captan a bocina Alexa rezando rosario en un velorio en México. Ese video es buenísimo. Y hay otro, pero el que yo digo es otro. Pero pareciera que este no es el único. Que están todas las señoras reunidas en círculo con una Alexa vieja. Pero es increíble, vamos a ver si lo encuentro. Maravillas de este sector. Luego me preguntas que por qué me es interesante. Pues por estas cosas, no dejo de descubrir cosas nuevas todos los días. Yo perdón, pero yo me morí de la risa. Normal. Yo me morí de la risa. Yo no podía creerlo. Quien programó Alexa dijo, aquí está. Este es. Mira, la página de TikTok directo. Este es. Yo pensé que era un Alexa 1 y no. Me acabo de dar cuenta que es el primer, el primero de los dos. Sí, el chiquitito. Qué bueno. Es increíble, mira. Es que son un montón de señoras rodeando el Alexa. Qué bueno. Lo que te decía, parece bueno, pues eso, un cura, ¿no? Un moderador de misa. Oye, la Alexa rezadora, vamos a... Buenísimo. Ahí ya, mira, podemos hacer un Alexa rezadora y lo vendemos. Vamos a diseñar la caja. Compramos un montón de Alexas y programamos que sean Alexas rezadoras y los metemos en esas tiendas religiosas. Es que también otra de las funcionalidades que tienen estos dispositivos ya no es solo conversar con nosotros, personas humanas, sino conversar entre ellos. Al principio, muy al inicio yo sé que ahora no pasa, que ahora están más comunicados todos los dispositivos, pero yo recuerdo que al inicio, si tú ponías dos dispositivos en casa y uno comenzaba a hablar, el otro le escuchaba y le seguía, y ahora han arreglado ese bug, evidentemente, porque si no, pues imagínate, ¿no? Si tenías varios dispositivos en casa, empezaban a hablar, te volvías loco. Servirá con llamadas de telemarketing. Oye, muy buen plan. Estamos aquí diciendo muchos nichos de mercado, ¿eh?
Lo mismo nos roban alguna idea. No, ya yo voy a cerrar esto, me voy a dedicar a otra cosa y me voy a comprar como 200 Alexas y programarles el rosario y venderlos en las... Por lo menos registrar la idea. Sí, bueno. Eso. Ay, me voy a hacer millonario. Ya no voy a comprar mi Ferrari, mi apartamento en Miami. Como esos anuncios esos anuncios, ¿cómo se llama? De televisión. Uh-huh. Lleve ahora su rezadora, nada más conecta a internet. No necesita a nadie que sepa rezar, lleve su rezadora. Buenísimo. Y mira, y te puedes comprar también el Ferrari con el asistente virtual, que también permite ese tipo de cosas ahora. Es otro sector que el comercio. Sí. Bueno, mi Alexa rezadora no le gana a nadie. Eso me voy a hacer pero millonario con mi Alexa rezadora. Explícatelos tú a mi abuela. Si te lo compra mi abuela, te lo comprarán todas. ¿Qué? Es un reto, ¿eh? No depende de nadie. Un stakeholder difícil. Pero puede ponerlo a la hora que quiera, a la hora que quiera. Pues, debería traer todo porque a lo que entiendo, dependiendo de la fecha, si viene Semana Santa, bueno, no me sé el tecnicismo, pero imagínate. No tiene que leer el libro. Maravilloso. Nada más le dice a Alexa que le ayude. Es un éxito. Total. Se lo puede poner con cascos para que otros, pues que no le interese, a lo mejor no le pidan quitarlo. Maravilloso. Pero la que lo compre es la sensación del barrio. La sensación entre las señoras. Total. Eso sería... ¿Ves? Ahí está nuestro negocio. Una Alexa rezadora. Esto es lo que a mí me gusta de UX al suave. Cada día me traen ideas de cómo hacerme millonario sin depender del diseño. Pero no lo haces. Deberías hacer una. Deberías volver a escuchar todas. Apuntarlas todas. Voy a buscar algo y nos vamos a morir de la risa todos. Vamos a buscar si existe un plugin. ¿Cómo era que se llaman los plugins en Alexa? Ya se me olvidó. No se llaman plugins, tienen otro nombre. No me salía ahora la palabra. Pues que son APIs, pero eso a nivel desarrollo, pero a nivel... No son plugins, ¿no? Skills. Ya lo encontré. Skills, eso es. Me salía en español, pero no en inglés y estaba intentando pensar el término. Sí. No lo han hecho. Qué bueno. Eso. Cógelo, cógelo y corre. Me voy a reír de algo, pero yo sé que suena bien idiota, pero cualquiera puede subir un skill y cobrar. Cobrar no lo sé, pero sí, realmente. A ver. ¿Se quieren reír? No existe. No existe un skill en español para... ¡Wow! Sí. Oh. Pero entonces Alexa lo trae por default. Puede ser que no sea ninguna skill. O puede ser también fake. Que muchos videos. No, pero es que hay varios videos. No solo hay un video en TikTok. ¿Lo probaste? Yo no tengo Alexa. Entonces no sé. Luego lo pruebo. Me avisas, porque yo quiero saber si existe. Porque voy a buscarlo. Le vas a decir, ok, Alexa, rézame. Es que claro, tampoco sé cómo. ¿Ves? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? No lo puedo creer. ¿Cómo hacen para que rece? Literal. ¿Cómo lo activan? Digamos, ¿qué es el trigger aquí de ese flujo? El prompt. El prompt, gracias. ¿Cómo lo hace? Ahora yo me voy a quedar con la voz toda la tarde y voy a perder toda la tarde en esto. Mira, ya aquí. Debes ir al menú de la parte inferior derecha y escoger la opción Skills y Juegos. Santo Rosario usando las skills de Alexa. Luego debe buscarse la skill llamada Santo Rosario. La versión que espera respuesta o Rosario Católico, que es la versión que reza las dos partes de forma autónoma. Ya lo encontré, sí. ¡Oh! ¡Wow! Te han adelantado. No, pero está fallando. Llevo más de un año siendo el Santo Rosario de la diócesis mexicana. No lo puedo sacar hace 2 semanas. Hago uno en la noche y otro por la mañana. Me hace falta aunque los haga yo sola. Pero por favor póngalo de nuevo porque está fallando mucho. Me gusta mucho, es claro y conciso, pero Alexa va más rápido de lo que mi mamá reza. O sea que tiene público, tiene demanda. Ay, y toda aquella demanda, todas aquellas personas que todavía no lo conocen. Con el skill preinstalado. No, pero eso está buenísimo. Esto es una joya. No lo puedo creer cómo terminó este capítulo hoy. Yo buscando cómo hacer un skill de Santo Rosario Católico en Alexa. Tienes que hacer un podcast solo con eso. Ve, dice que, perdón, me tengo que reír. Dice que es jueves y pone los misterios del jueves, pero hoy es miércoles.
Bueno, hay veces, hay una skill de Alexa que no sé en LATAM, pero aquí en España hay una persona que se dedica a grabar informativos en 5 minutos o menos incluso, creo que eran 2 minutos. Y Alexa tiene una skill preinstalada que tú puedes configurar tu rutina de forma que cuando le dices buenos días te diga ese informativo, ¿no? Bueno, pues claro, esa persona pues no trabaja los fines de semana, con lo cual los informativos de fines de semana suele ser el viernes. Entonces tú le dices buenos días Alexa, un sábado, y te dice informativo del viernes y empieza a contarte. ¡Qué fallo! No, Sí. que está, pero está en inglés. Ay, vea, $5 y trae los misterios gloriosos, trae los misterios luminosos, trae todo. Y vale $5. Sí, me robaron la idea. No, pero no, porque ya hay que venderlo preinstalado. Porque aquí es donde la gente le cuesta un montón instalarlo y no sé qué. Ya hay que venderlo preinstalado. No, entonces Entonces tienes que hablar con la empresa Amazon, ponte en contacto con Amazon y que te lo... Qué locura esto. Y ahí está el prompt. Es Rosario Díaz. No, ayúdame con Rosario. Alexa, ayúdame con el Rosario. Ese era el prompt. ¿Se escuchará si se lo digo? No los tenés instalado, tenés que instalar el skill. Ah, bueno, claro, que eso es cierto. Alexa, ayúdame con el rosario. Buenas tardes, Belén. Primer misterio gozoso. La encarnación del Hijo de Dios. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen es Alexa, María. para. Funciona. Funciona. Viene por default. Entonces, ¿qué? Porque están en los skills, porque no trae todo lo del día que tiene que hacer. Pues tiene pinta. Además, tengo un dispositivo con pantalla y me lo pone también en escrito. Qué bueno. Funciona. Está bien. Muchísimas gracias, Belén, por venir A hoy. ti por invitarme. Un gustazo. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, cuando quieras volver a venir a hablar de asistentes virtuales y de vos y de lo que estás haciendo, cuando quieras puedes venir. Estupendo. Vendré a contar que tengo una skill de Alexa para rezar. Muchas gracias, Paco, por invitarme. Esto fue UX al Suave, temporada 5. Dios mío, temporada 5. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.